Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a mostrar cómo sería el patrón de porcentaje de la manga Raglan. Aquí vamos a estar mostrando cómo realizar el cálculo y más que todo cómo convertirlo a puntos y a hileras. Aquí vamos a estar trabajando con una única medida y es a través de esta única medida cómo obtenemos el resto. ¿Qué sería en realidad esta única medida? Es el contorno del cuerpo y este contorno de cuerpo va a ser nuestra medida principal, que es el 100%. Es a través de este contorno de cuerpo como nosotros vamos a obtener todas las otras. Pero hay que tener un poquitito de cuidado con esto. ¿Por qué? Yo voy a estar calculando directamente toda la prenda con esta medida del 100%. Entonces tiene que estar muy bien tomada, por favor, con el metro. ¿Qué hacemos? Generalmente tomamos el contorno del cuerpo y se le tiende a agregar una pequeña holgura. Esta holgura puede tener una medida como por ejemplo 4 a 5 centímetros, pero también al momento de tomar la medida pueden levantar un poquitito el metro y agregar 1, 2, 3 deditos para tener esta holgura necesaria en el caso de que su medida no haya sido tan correcta. En realidad, esta holgura es muy útil también en el caso de que haya variaciones de peso de la persona y también en el caso de que nuestro material no sea tan bueno. ¿Por qué? A medida que nosotros vayamos lavando la prenda, se va a ir poniendo cada vez más rígida. Entonces, por ese motivo, es lo ideal tener una pequeña holgura para asegurarnos que la prenda permanezca a lo largo del tiempo. Y este contorno de cuerpo más la holgura que nosotros querramos, porque esto siempre es a gusto personal, vamos a obtener el 100%. Este 100% es el que nosotros vamos a necesitar y fusionándolo con la regla de 3 simple es como nosotros vamos a obtener todas las otras medidas. ¿Cómo sería en realidad este patrón de porcentaje? Lo primero que nosotros vamos a tener es el contorno del cuello y esto tiende a variar de un 40 a un 45% dependiendo lógicamente la estación en la que nosotros estemos. Pero cuidado, el contorno de cuello tiende a sufrir muchísimas modificaciones. ¿Por qué? Esta medida de contorno de cuello siempre la vamos a cambiar dependiendo qué tipo de cuello nosotros querramos realizar. O si queremos hacer algo un poco más decorativo, un cuello volcado, un cuello barco, un cuello alto, algo un poco más tomado. Eso es lo que nosotros siempre vamos a variar. Aunque nosotros siempre damos una medida fija, que es del 40 o el 45%, que es la medida básica, siempre podemos modificar el cuello a gusto. Lógicamente, voy a tener que estar verificando que en mis variaciones o en mis modificaciones me asegure que la cabeza pase perfectamente y si no, me tengo que asegurar que mi montado sea perfectamente elástico, cosa que se pueda ampliar y se pueda reducir sin sufrir ninguna modificación y más que todo sin que se me deforme. Entonces, el contorno de cuello siempre es a gusto personal. La medida de la altura de la sisa desde el cuello hasta debajo de la axila es un 25% de esta única medida. Y el contorno de la manga tiende a variar un poquitito de un 35 a un 40%, dependiendo también qué tipo de manga nosotros querramos hacer. Esto también tiende a sufrir un poquitito de modificaciones dependiendo el efecto que nosotros querramos. Una manga un poquitito más tomada, más globo, eso va a hacer que tengamos distintas variaciones de manga, pero la básica siempre es de un 35 a un 40%. El puño también va a tener una medida muy específica que es el 20% de la medida principal. ¿Qué pasa con los elásticos o las pretinas? Estas generalmente tienden a tener una pequeña reducción y en el caso de la inferior va a ser un 90% de la medida principal. Pero hay algo que nosotros solemos hacer siempre que puede llegar a reemplazar este cálculo para evitarnos tener que hacer aumentos a la medida que nosotros tengamos que tejer el resto del suéter. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer?
achicar nuestra medida de aguja. Achicamos un cuarto, medio punto, y así es como nosotros tenemos nuestra reducción. Y no tenemos que calcular en realidad nada. Esta es una opción muy sencilla para evitar hacernos el cálculo de la parte inferior. ¿Qué pasa aquí en el ancho del cuerpo? Van a ver que yo dejé una medida diferente. Yo voy a tener de un 40 a un 42%, pero ¿por qué no es el 50%? ¿Por qué? Yo voy a tener una pequeña unión de manga a manga y en realidad lo que estoy viendo ahí es el espacio que yo voy a tener justo debajo de la axila. Yo lo tengo aquí en este gráfico. Y en realidad lo que yo estoy viendo es el famosísimo 8%. Este espacio que reemplaza un poquitito la forma curva que voy a tener justo debajo de la axila. Esta es una medida estándar que en realidad tiende a sufrir también muchas variaciones. ¿Por qué? Dependiendo el efecto que yo quiera generar y si trabajo un poquitito más abajo la medida de la sisa, puedo tranquilamente reducir también esta medida del 8%. Yo les puse directamente la medida básica y la tradicional. ¿Qué sería? Si yo al 100% le resto 8, le resto 8 y después lo divido en 2, me va a dar curiosamente este 42%. No me va a dar a mí el 50% porque yo voy a tener que reducir lógicamente a ambos lados. ¿Qué veo en realidad yo en este 42%? Estoy viendo la parte que voy a tener desde esta medida de la axila hasta la otra. Y van a ver que voy a tener separado los puntitos que generalmente nosotros agregamos debajo de la axila o los que dejamos en espera con una lanita auxiliar. Eso es el 8% en realidad. Para calcular en realidad las medidas que van a tener porcentaje y convertirlas después a centímetros, yo voy a tener que hacer uso todo el tiempo de la regla de 3 simple. Y en este caso yo me traje un pequeño ejemplo con una medida del 100% elegida al azar. ¿Qué dije yo? Voy a hacer de cuenta que mi 100% es 48 centímetros. Y con esta medida yo voy a calcular el resto con la regla de 3 simple. Y me traje varias medidas para que ustedes lo vean. Un 50%, un 90% y un 20%. Vamos a arrancar con la del 50, que es dentro de todo fácil. Y en realidad tampoco me haría falta mucho cálculo. Simplemente voy a tener que dividir esto a la mitad. Pero como yo quería hacer un pequeño ejemplo de esto, vamos a ver si realmente es la mitad. Yo aquí voy a arrancar con el 50% y voy a arrancar con mi regla de 3 simple. Y yo digo, si 100% es 48 centímetros, como me lo está indicando mi ejemplo, ¿cuánto sería 50? 50 por 48 dividido 100 me va a dar a mí 24 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque directamente yo anulé la medida de porcentaje. Esto tranquilamente nosotros lo podemos verificar. 50 por 48 dividido 100 me va a dar a mí 24 centímetros. En el caso del 90% voy a tener que hacer algo similar. Si 100% son 48 centímetros, ¿cuánto sería 90? 90 por 48 dividido 100. Y acá lo importante es la medida que me queda. Una medida con decimal. Me da 43,2. Recuerden por favor qué pasaba cuando tenía decimales. Si mi decimal era inferior a 5, yo me quedaba con la unidad, o sea, con 43. Pero si mi decimal es superior a 5, yo voy a tener que redondear. En mi caso, el ejemplo me dice que es inferior a 5, entonces me quedo directamente con la unidad que es 43. En el 20% voy a hacer exactamente lo mismo. Si 100% son 48 centímetros, como me lo dice el ejemplo, ¿cuánto es 20%? Voy a tener 20 por 48 dividido 100. 20 por 48 dividido 100. Vuelvo a tener decimal, pero en este caso tuve la opción contraria.
mi decimal es superior a 5, porque tengo 9,6. Entonces, como es superior al 5, yo lo que hago directamente es redondear a 10 centímetros. Hasta aquí en realidad todo es muy fácil. Lo único que yo hice fue convertir todo lo que tenía en porcentaje a centímetros. Pero esta medida en centímetros en realidad a mí no me sirve para tejer. ¿Qué necesito yo? Pasarlo a puntos y a hileras. Y para pasarlo voy a necesitar sí o sí la muestrita 10 por 10 centímetros. Esta muestrita 10 por 10 tiene que ser creada con la puntada que yo haya elegido, con las agujas que voy a utilizar para tejer y lógicamente esto va a tener que estar bloqueado. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener que lavar esta muestrita, secarla bien planita y ver cómo reacciona el material y la puntada para ver si mi muestrita se va a comprimir o si se va a expandir. Eso es en realidad lo que me interesa a mí de la muestra 10 por 10. Cómo va a reaccionar después de los lavados. Entonces, con esta muestrita ya bloqueada y nuevamente la regla de 3 simple, es como yo voy a obtener todo en puntos y en hileras. Pero mucho cuidado, por favor. Aquí yo voy a recomendar algo. Una vez que ustedes tienen todas las medidas en centímetros, verifiquen estas medidas en la persona, más que todo para ver si necesita algún pequeño ajuste. Esto es algo que en realidad suele ocurrir. ¿Por qué? Estos patrones de porcentaje son dentro de todo un poquitito antiguos y siempre están pensados en la persona promedio, que sería la estructura media. Entonces tengo que tomar en cuenta que si mi persona no se adecúa a estos estándares, alguna modificación mínima voy a tener que hacer. Ejemplo, ¿dónde? En el talle, que va a tener que ser un poquito más largo, en las mangas un poco más cortas o un poco más largas. Aquí lo que nos va a interesar mucho es verificar las medidas básicas para ver dónde hacemos un pequeño ajuste. Y una vez que nosotros verificamos todas estas medidas, ahí recién nos vamos a tomar la molestia de cambiar y modificar todo esto a puntos y a hileras. Para el ejemplo yo me traje aquí una muestrita al azar donde yo voy a tener de ancho 30 puntos, de alto 42 hileras. Y traje nuevamente dos ejemplos muy simples. El 20% que si ustedes se fijan eran 10 centímetros. Lo único que yo voy a tener que hacer es mirar en mi muestra. Como yo ya sé que 10 centímetros equivale a 30 puntos, directamente voy a tener que montar 30 puntos. Pero la cosa cambia, a mí se me modifica esto. En el caso del elástico o la pretina yo tenía un 90%. Este 90% equivalía a 43 centímetros. Entonces, yo voy a tener que hacer lo mismo. Digo, si 10 centímetros son 30 puntos, ¿cuántos son 43 centímetros? Aquí voy a cancelar en realidad la unidad centímetros y me quedo con puntos. Y voy a tener 43 por 30 dividido 10. 43 por 30 puntos dividido 10 me va a dar a mí que tengo que montar 129 puntos. ¿Qué pasaría en el caso de que yo tuviera que calcular alguna altura? Por ejemplo, 27 centímetros de alto. Yo voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Utilizo mi muestra y mi regla de 3 simple. Y voy a decir 27 centímetros por, cuidado, 42 hileras dividido 10. Y me va a dar a mí una medida con decimal. Tengo que tener muchísimo cuidado porque tengo que mirar el decimal y ver si es superior a 5 o inferior a 5. En mi caso es inferior a 5 y me voy a quedar con la unidad. No con 113,4, sino con 113 hileras. Entonces ahí yo convertí estos 27 centímetros a 113 hileras con la muestra 10 por 10. Esto en realidad es el inicio de lo que nosotros vamos a estar haciendo con estos patrones de porcentaje. Yo voy a estar realizando una muestra pequeña, pero si ustedes lo desean, nosotros podemos trabajar un talle de adulto. Ahora, el talle de adulto lo van a elegir en realidad ustedes. ¿Por qué? Les voy a pedir por favor que comenten en este video
y me pasen una medida del 100%. Solo tomen en cuenta este pequeño detalle. Tomen el contorno y agreguen una holgura si hace falta y esa medida 100% es la que me van a comentar. La medida más popular de los comentarios es la que nosotros vamos a tejer como talle de adulto. Este sería nuestro tutorial del día de hoy. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.